presencia. Bien, hermanos, así como pastor nos anima a estar apoyando a su siervo cuando está, amén. El culto hacemos entre todos, amén, gloria a Dios, trabajamos entre todos. Esta hermosa noche, amén, invito a mi mamá diaconisa, mi esposa, que nos comparta este tiempo que queda, amén, en la palabra del Señor. Gloria a Dios, Dios bendiga, amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Saludos a mis hermanos con la paz del Señor. Amén. Agradecida con el Señor por estar en su casa en esta preciosa noche que pudimos llegar. Ya que estuvimos también allí en Los Álamos compartiendo con las hermanas una hermosa reunión de damas que hacen cada año. El año pasado recuerdo también habíamos ido y ese día habíamos tenido 3 cultos. Habíamos ido a la mañana, al 26, a una confraternidad, después a la tarde en Los Álamos, después vinimos para acá. Bueno, hoy teníamos 2 nomás. Pero agradecida con el Señor que nos ha dado la fuerza, amén. Muchas veces el envase quiere hacernos retroceder, pero gloria a Dios que Él nos da la fuerza, amén. Cuando le pedimos que nos dé la fuerza, porque sinceramente vinimos caminando de Los Álamos hasta acá y cuando ya venía en el último trayecto mis piernas querían vencerse y le pedí al Señor que tenga misericordia de mí porque el enemigo enseguida viene y te predica y te dice te vas a caer acá y esas cosas, pero bueno, el Señor clamando y a la sangre de Cristo hemos podido vencer y me pude arrodillar y todo para orar, así que cómo no saber que el Señor tiene poder y nos escucha, amén, y tiene misericordia de nosotros. Quería leer allí una palabra que estos días viene a mi corazón, como decía ayer en el programa de radio, y este no es un día que le demos por ahí, no, uno está acostumbrado a que los miércoles nuestro pastor traiga siempre una enseñanza, que él nos dice traigan lapicera, ¿no? Para anotar, esperaba escuchar a alguno de los siervos del Señor, por ahí los viernes estamos más acostumbrados que le den a los hermanos del pueblo, vendría a ser, ¿no? Pero bueno, el Señor tenga misericordia. Daniel entonces 10, versículo 12, compartía con los jóvenes ayer en la radio también esta palabra y el Señor traía a mi corazón hoy nuevamente todo el día esta palabra y estas palabras, justamente 2 palabras venían a mi corazón y leemos entonces Daniel capítulo 10 versículo 12 y dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Amén, gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Bueno, esta palabra y la palabra que venían a mi corazón cuando el Señor me traía este texto para poder estudiar, eran dispusiste tu corazón, estas 3 palabras, ¿no? Dispusiste, disponer. Y las palabras en realidad que venían claramente a mi cabeza era disponer el corazón. Y venía todo el tiempo y resonaba en mi cabeza. Recuerdo que fue un miércoles que el pastor traía también un mensaje, tengo en mi cuaderno allí, pero bueno, un miércoles que el pastor traía un mensaje y yo anotaba ese día el versículo que nuestro hermano traía y venía a mi corazón y a mi mente esta palabra, disponer el corazón. Disponer el corazón, y era todos los días. Y bueno, y recordaba que en dónde está eso en la Biblia, y era allí en Daniel, y venía este versículo, ¿no? Ahí en Daniel, cuando habla de que Daniel dispuso su corazón. Y me quebrantaba muchísimo esta palabra, porque el Señor me la hablaba a mí, esta palabra, ¿no? Porque el Señor me decía esto justamente, lo que el ángel le dijo a Daniel. Él me decía estas palabras a mí: desde el día que dispusiste tu corazón, yo te escuché. Consolaba mi corazón el Señor a través de estas palabras. Me daba la certeza y la seguridad de que Él me había escuchado desde el primer momento, pero me dice porque dispusiste el corazón. Él queriéndome decir que no siempre pasa eso. Que muchas veces tenemos peticiones delante del Señor, recurrentes, pero no disponemos el corazón a esas peticiones. Hay una gran diferencia entre disponer el corazón y tener una petición delante del Señor.
Cuando nuestro corazón está dispuesto, se entrega totalmente y uno cree con certeza, como hablaba nuestro hermano, con esa fe verdadera de que el Señor nos está escuchando, de que creemos que Él es el único que puede hacerlo, porque ya nuestros límites sobrepasan ese entendimiento de lo lógico, de algo que puede ser para nosotros. Es cuando Él empieza a hacer eso imposible que es para nosotros posible. Y cuando lo vemos cumplido, y cuando yo vi cumplido esto, el Señor me trajo esta palabra y me dijo, porque desde el día que dispusiste tu corazón, y el disponer el corazón, entonces le decía al Señor, yo ahora entiendo cuál es la diferencia. ¿Por qué en otras cosas quizás no me ha respondido? ¿Por qué quizás no me responde? Y entonces ahora cada vez que me arrodillo delante del Señor le digo, permíteme que siempre pueda disponer mi corazón, que me disponga a esta petición, que me entregue por completo a creer, a entender, porque acá le dice, desde el día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia del Señor. Por eso es que le digo que es diferente disponerse, porque dice que él al disponerse entendió lo que era humillarse, entendió lo que era y qué era lo que estaba haciendo, que no era solamente hacer una oración recurrente delante de la presencia del Señor y rasgar las vestiduras, sino entender lo que estoy haciendo. Esa era la diferencia que el Señor me marcaba y por eso veía y marcaba varios versículos acá en Daniel y veía esta diferencia, ¿no? Que hablaba también ahí en la radio, capítulo 1 de Daniel, en el versículo 8. Ya de ahí, desde ese primer momento, cuando Daniel dice, Daniel y sus compañeros en Babilonia, ¿no? Cuando le ofrecen de todo. Sin embargo, dice leemos desde el 5 si quiere, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Pero en el 8 dice Daniel, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, que no se le obligase a comer eso, que él iba a comer otra cosa. Pero lo que me llamaba la atención y hacía la comparación era esto, que dice, Daniel propuso en su corazón. Y veía la diferencia entre proponer algo a alguien y disponer. Son dos palabras totalmente diferentes. Porque yo cuando le propongo algo a alguien, espero que esa persona acepte la propuesta. Puede que no acepte la propuesta que le estoy haciendo, pero puede que sí acepte. Eso es una propuesta. Es ofrecerle algo a alguien, pero que esa otra persona a la que le estoy haciendo la propuesta pueda aceptar o no. Y Daniel dice que propuso en su corazón. En este, como decimos, que es perverso, ¿quién lo conocerá? Dice la palabra. Pero sabemos que hay uno solo que lo conoce y del cual no podemos ocultar el más mínimo sentimiento. La más mínima cosa podemos ocultar de aquel que escudriña los corazones. Y que justamente Él es el que dice que es malo y perverso. Pero justamente Daniel dice que en su corazón propuso. Y yo entendía esto, ¿no? Es como si él hubiese dicho, Daniel, hoy te propongo hagamos esto. No nos vamos a contaminar con la comida del rey. Él le estaba hablando a su corazón malo, perverso, que era un corazón conforme al de Dios, dice, el corazón de Daniel. Porque tenía esta fuerza de proponerse algo y hacerlo. Porque él se lo propuso a esta carne, que quizás capaz que él con sus ojos veía eso, y quizás era algo deleitoso para sus ojos, ¿no? Un banquete que le estaban ofreciendo, y quién diría que no, a tanta buena comida, ¿no? A ese tiempo el vino que daban, pero sin embargo, él dijo, no, yo voy a hacer un esfuerzo, yo voy a proponerme hacer esto para Dios.
Y él propuso en su corazón, él se propuso, Daniel, a esta carne voy a obligarla a que no coma esto. Voy a obligarla a que se resista a lo que quiere en realidad. Eso es lo que hizo Daniel, proponiéndose a él mismo no contaminarse. Y qué difícil que es en este tiempo, como le hablábamos a la juventud en el programa de radio, decirle a un joven que se proponga no contaminarse con este mundo, ni con los deleites que la carne quiere. A veces se le torna difícil, si a nosotros ya como grandes, como adultos, hay muchas cosas que se nos torna difícil resistir todavía. Y sin embargo ellos eran jovencitos, eran jóvenes, pero Daniel propuso desde ese momento en su corazón. Dice que propuso, por eso digo, acá veamos que él está proponiendo algo que lo logró con la ayuda del Señor. Él logró no contaminarse con la comida del rey. Y mostró que su cuerpo, que su parecer, junto con todos los de sus compañeros, vino a ser mejor que el de todos los demás. Luego veamos allí en Daniel también 6:10. Esto precioso y maravilloso que hace Daniel. 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Acá ya había un edicto, pero sin embargo él dice que abría las ventanas, no dice que lo hacía ocultas. No dice que se ocultaba para orar, sabiendo que ya no podía hacerlo. Él abrió las ventanas, abría sus ventanas y 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén, oraba a Dios. Él tenía una petición delante de Dios. Y qué precioso que esto dice, ¿no? Él abría sus ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron luego al rey, ¿no? Y le cuentan lo que habían visto, porque esto era toda una trampa para Daniel. Todas las trampas aquí que vemos que el enemigo puso para Daniel, para ver si lo podía doblegar, pero no pudo doblegar a Daniel. Y algo tan maravilloso que recuerdo que decía el hermano paraguayo Mergalejo, que citaba ahí en el Congreso, cuando buscan a Daniel para que descifre qué era lo que había escrito aquella mano. Eso me estremeció tanto cuando lo escuché ahí, ¿no? Porque desde la juventud Daniel dice que él se propuso en su corazón. Y cuando lo fueron a buscar ya grande a Daniel, para ver qué decía aquella pared, dice Daniel, el que sigue siendo el mismo. Qué hermoso, eso me quedó grabado totalmente en mi corazón, que decía, porque nunca lo había prestado atención. Pero qué lindo que este joven desde su juventud se propuso algo en su corazón. Ya después tomó decisiones. Porque se propuso un día y pudo lograrlo, ya después decidía con toda la autoridad de Dios sobre sí mismo, sobre las cosas que deseaba vencer. Y así venció desde su juventud aún hasta mayor, que lo fueron a buscar. Seguía siendo el mismo Daniel que buscaba a Dios 3 veces al día. No se había doblegado ante nadie, ante nada. Ese era Daniel. Y sigue diciendo, entonces leemos otra vez el capítulo 10, en el versículo 12. Cuando él tiene la visión de Daniel junto al río, dice como título. Él siempre que oraba, había alguien que intercedía en esas oraciones. Y sabe que es ese alguien que se opone también actualmente a nuestras oraciones.
Es cuando nosotros vamos y vamos a la presencia del Señor y estamos ahí en el medio del clamor, del gemido, que hasta a veces transpiramos. Yo no sé si a usted le pasa que hasta a veces siente que su cabeza duele de lo que uno entra allí en el combate, en la lucha, es que se está desatando allí una pelea en los cielos porque hay alguien que se está oponiendo. Ese mismo que se ponía en aquel tiempo, aquel rey de Persia que se oponía, ese también hoy se opone muchas veces para que el clamor del pueblo de Dios no llegue a la presencia del Señor. Pero en medio de esa lucha, en medio de esa batalla, mire lo que le dice acá. Entonces me dijo, ¿quién le dijo? ¿Alguno sabe quién le dijo? Y dice desde el 8. Del 7 leemos, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Y dice entonces aquí el 12, entonces me dijo Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días para que, he aquí Miguel, uno de los principales príncipes vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir ante tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Mire lo que le dice. Desde el primer día que dispusiste tu corazón te he oído, Daniel. Fueron oídas tus palabras, porque has entendido, porque has comprendido cómo es la forma de humillarte delante de la presencia de Dios cuando tenemos una petición. ¿De qué forma se pide? Con ese corazón que tenía Daniel. ¿Cómo no iba a escucharlo el Señor? Pero mire lo que le dice, no, mas el príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. ¿Y usted piensa que en este tiempo no puede pasar lo mismo? Claro que sí, puede pasar, es que pasa. ¿Sabe que acá en este mismo momento hay ángeles que suben y bajan? Es la escalera que vio Jacob, ¿no? Esos ángeles que subían y bajaban a la presencia del Señor. Y como siempre cita mi esposo cuando está orando, ese incensario que está lleno de las oraciones de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Miren dónde las tiene el Señor a las oraciones de su pueblo. En un incensario las tiene como un olor fragante, como un perfume tan precioso. Son para Él las oraciones del pueblo de Dios, de sus hijos, de los que entendieron, de los que disponen su corazón cada vez que se humillan delante de su presencia. Cuando entendemos cuál es la forma de humillarse delante de la presencia del Señor, es allí cuando Él escucha esa oración y no hay príncipe, no hay reino que se oponga a esa oración, porque hay uno que envía a sus ángeles para ayudar en esa guerra y nos da la victoria. Sepa que en este pueblo podemos obtener victoria, en estos días obtenemos
tenemos también esta misma victoria que obtuvo Daniel en aquel tiempo, pero es necesario que dispongamos el corazón. Cada vez que vamos delante de la presencia del Señor, ya no proponérselo como se lo propuso primero. Ya te lo propusiste un día que aceptaste al Señor, ahora empezá a disponer de esa fuerza que el Señor te ha dado, de eso que el Señor te ha dado, de esas alas de águila, de esa fuerza de búfalo, de esas armas que un día el Señor nos dio. Es tiempo de disponer el corazón, no solamente de arrodillarse y rasgarnos por completo nosotros en cuerpo, en ropa, rasgar la vestidura, no. El corazón es lo que debemos disponer delante de la presencia del Señor. Y el Señor se conmueve cuando escucha a alguien como Daniel, que dispuso su corazón y entendió y se humilló en su presencia. Y vino en su rescate. Y vino y le dijo, sí, te escuché, Daniel. Y así nos dice el Señor, de esa forma nos consuela. Se lo digo porque así el Señor me dijo, de esta forma tan claramente. Y entonces le dije al Señor, permíteme que siempre pueda entonces de la misma forma disponer el corazón. Y no solamente para mis necesidades, sino para las necesidades que veo en el pueblo de Dios, en muchas cosas que quizás carecemos, que necesitamos, poder también disponer el corazón para cada una de ellas de la misma forma. No solamente para mi conveniencia o quizás para mis familiares, sino para todo lo demás que es necesario también poder disponer el corazón. Podemos ponernos de pie en esta noche, ya que no quiero agregar más nada que no sea mío. O que sea mío, mejor dicho, sino lo que el Señor me ha hablado a mí, me ha hecho entender estos días. Y le daba gracias al Señor, ¿no? Porque uno se siente siempre tan indigno, tan inmerecedor de nada. Uno siempre es tan falente delante de la presencia de Dios. Uno siempre, todos los días falla. Nadie puede decir que no ha pecado porque le hace mentiroso al Señor. Todos los días, de alguna forma o de otra, tenemos alguna falla. Pero sin embargo, el Señor tiene tanta misericordia con nosotros, que cuando vamos a su presencia con este corazón como el que tenía Daniel y disponemos nuestro corazón, Él nos escucha. Él nos oye claramente, Él inclina su oído, como dice allí. Ese oído todavía no ha sido grabado y todavía su mano no ha sido cortada. Pero es que depende también de nosotros. Hay un porcentaje que a nosotros nos cuenta. Y esa es la parte que debemos vencer todos los días un poco. Es tiempo de disponer el corazón y ya dejar de proponérselo, sino realmente disponerse. Disponerse para lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Y el Señor hará grandes cosas con cada uno de nosotros. Pero es tiempo eso, es de disponer el corazón. Por lo menos así el Señor me hablaba a mí. Espero que en esta noche le haya hablado también a usted y sea la palabra y vaya y haga lo que tenga que hacer como dice su palabra. Oramos en esta noche. Padre Celestial, bendito Dios Todopoderoso, Rey de gloria, Dios de amor y de misericordia. A ti la gloria, la honra y la alabanza para siempre, mi Dios. Gracias, Señor amado, por tu palabra, que es, Señor amado, la que nos limpia todos los días, Señor. ¿Qué haríamos, Señor amado, sin este espejo, Padre Santo, que nos muestra tal cual somos, Señor? Que nos hace, Señor amado, glorioso y eterno Dios, entender en qué fallamos, qué es lo que debemos arreglar en nuestra vida, Padre Santo. Oh, glorioso y eterno Dios, en esta noche, ten misericordia de nosotros, que podamos, Señor, en estos días disponer el corazón como lo dispuso Daniel, que podamos entender, Señor, que podamos humillarnos delante de tu presencia como tú eres digno, Señor. Oh, glorioso y eterno Dios, en esta noche, Padre Santo, obra en mi corazón, obra en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Oh, glorioso y eterno Dios, Padre Santo, Rey de gloria, Dios Todopoderoso, Santo Dios.